Imagínate que eres un jugador de fútbol del Cruz Azul y te dice el entrenador: en el minuto 88 vas a meter un autogol con tu pie derecho y en el 89 vas a cometer un penalti y te van a expulsar y vamos a perder. El jugador dice: no, yo nunca voy a hacer eso. Pero eso pasa exactamente así. Para los que les gusta el béisbol, es como si les dijeran: tú eres el pitcher, estamos en la 9ª entrada y vas a dar 5 bases por bolas seguidas. Entonces, no, yo no voy a hacer eso, nunca, ¿no? Y eso es lo que pasa, precisamente, ¿no? Bueno, vamos al Evangelio de Marcos, a ver jugar a Pedro de este partido. Marcos 14, del 27 al 31. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vamos a orar. Señor, pues nuevamente te damos gracias por tu palabra, por la obra de Cristo que podemos ver de primera mano en los evangelios, y te pedimos que tú nos des luz, que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que tu palabra pueda traer fruto a nuestra alma, a nuestra vida, que nos podamos conocer a través de ella, porque tú nos descubres en ella, Señor, nos muestras quiénes somos, al mismo tiempo que vemos a Cristo y lo conocemos más a Él, que podamos ver ese rostro de Cristo, esa misericordia, esa obra que Él hizo, Señor, y que todo eso sea para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, estábamos la última vez viendo que Jesús estaba en el aposento alto y celebrando la Pascua con sus discípulos. Era la última cena de Él, la última Pascua, y ahí Él inauguró la era del Nuevo Testamento con una nueva Pascua y un nuevo éxodo de su pueblo. Era la salida y el inicio del viaje desde la esclavitud del pecado en que vivía su pueblo hacia la verdadera tierra prometida, hacia el reino de Dios en la eternidad. Él había dado un nuevo significado a los elementos de la Pascua. Él mismo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pan sin levadura era su cuerpo que sería entregado. El vino era
su sangre, la sangre de un nuevo pacto que elimina cualquier acción humana como el medio para lograr la aceptación por parte de Dios. En el nuevo pacto, la ley divina escrita en el corazón se vuelve una motivación interna y ya no es un código de ley impuesto que se debe obedecer bajo pena de muerte. Sigue existiendo el mismo ideal de un pueblo justo y temeroso de Dios, igual que en el antiguo pacto, pero el método es distinto. La humanidad caída no puede reflejar la imagen de Dios por sí misma, porque está caída, porque está corrompida. No puede cumplir la ley que refleja el carácter de Dios. No puede cumplir con su parte del pacto que le corresponde, con esa parte a la que está obligada la humanidad. El problema no es el pacto de Dios, sino el pecado y la debilidad humana. Pero en el nuevo pacto, la salvación es totalmente gratuita, a través de la obra terminada de Jesucristo. Aunque se requiere arrepentimiento y fe desde un inicio y de manera constante. Este nuevo pacto es al mismo tiempo una declaración legal de su posición, de la posición del pueblo. Son declarados justos, justificados por el juez gratuitamente. También el nuevo pacto es un llamado, una invitación a imitar a Cristo. Los creyentes no son salvos basados en sus obras o hechos, sino en la obediencia producida por la salvación. No son salvados para obedecer, pero no son salvados por obedecer, sino para obedecer. Dice Efesios, la carta de los Efesios, en el capítulo 2, en los versículos 8 a 10, esos versículos que conocemos también, pero dicen: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una vida temerosa de Dios llega a ser la evidencia de la salvación, no el medio de salvación. Sin embargo, la vida de los que están en el pacto tiene características que se pueden observar, que se pueden ver. Esas características son obediencia y buenas obras, que son fruto de la gracia de la salvación. El nuevo pacto, un pacto solo por gracia, es la nueva forma como se puede relacionar el hombre con Dios en base a la sangre derramada por Cristo. Ese es el sello que garantiza el pacto. Nada puede hacer que no se cumplan todos los términos del pacto. Solo quedaba pendiente el sacrificio de Cristo para que el pacto quedara firme, sellado, confirmado. Ese sacrificio, para eso se encarnó y para eso había ido a la ciudad de Jerusalén. Ese era su objetivo. Faltaban unas pocas horas para su muerte. Esa ceremonia en que se
nos dio el nuevo pacto terminó. Cantaron los salmos que se acostumbraban en la Pascua. El Evangelio de Juan indica que Jesús todavía tuvo un tiempo de enseñanza a sus discípulos que Marcos no detalla. Ahí les enseñó que Jesús es el único camino al Padre y también que les hizo la promesa del Espíritu Santo. Al terminar estas enseñanzas fue cuando se levantó de la mesa para ir al Monte de los Olivos. Y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 30 y 31, donde está este momento. Él acaba de enseñar esto que mencionamos, y entonces les decía a sus discípulos: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Y dice, aquí está este momento. No debemos perder de vista los sufrimientos de Jesús. Él sabía perfectamente lo que le esperaba. Uno de sus discípulos lo había traicionado y se estaba quedando cada vez más solo. Los otros 11 lo abandonarían, y finalmente también su padre. Su angustia ya había comenzado. Salieron de allí y se dirigieron hacia el Monte de los Olivos, un lugar al que acostumbraba ir con sus discípulos en ese periodo de tiempo que estaban ahí en Jerusalén para la fiesta de Pascua. Durante esta estancia iban a este lugar. Dice Lucas en su Evangelio, el versículo 21-37, y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y tenemos primero que él hace una profecía del abandono que van a hacer sus discípulos. Están los versículos 27 y 28. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Todavía quedaba este anuncio de lo que sucedería esa misma noche. Dice que estaba profetizado. Dice, escrito está. Tomando una profecía del profeta Zacarías, explica que esta profecía, como todas las demás, hablan de él, de su vida, de sus sufrimientos, de su deidad, de su humanidad, de algún aspecto de su obra. Aquí, que en sus sufrimientos sería abandonado por sus discípulos. Esta profecía está en Zacarías, en el capítulo 13 y en el versículo 7. Vamos a ver también un poco del contexto de este libro de Zacarías, pero el versículo 7 del capítulo 13 dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Los últimos capítulos del libro de Zacarías tienen como tema principal el establecimiento del reino del Mesías, y hablan acerca del liderazgo de Israel.
Aquí en este libro recordamos ya hace algunas semanas que hablamos que estaba profetizada la entrada de Jesús en la ciudad de Jerusalén tal y como ocurrió. Y también está el hecho de que salvaría a su pueblo por la sangre del pacto. Vamos al capítulo 9, vamos a ver el versículo 9. Está esa profecía de la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Y dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. Y en el versículo 11 dice: y tú también, por la sangre de tu pacto serás salva, y yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Zacarías también profetiza el rechazo por parte de los pastores inútiles, los líderes de Israel, los escribas y los sacerdotes. Los llama ahí pastores inútiles. Y ellos rechazaron al buen pastor, al que no dejaron hacer su trabajo y al que valoraron como un esclavo. Lo vendieron por 30 monedas de plata. Este es Zacarías, el capítulo 11, los versículos 12 y 13. Dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Zacarías también profetiza que cuando murió en la cruz, un soldado atravesó el costado con una lanza para asegurarse que había muerto. En Zacarías capítulo 12, los versículos 10 y la primera parte del 11 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Hasta ahí. En este capítulo donde está la profecía del pastor herido, se inicia con un anuncio de gracia. Dice que hay un manantial para quitar el pecado, y después está la profecía de la traición. El buen pastor fue herido por aquellos a quienes había venido a favorecer, por los que debían ser sus amigos, por sus parientes. En el capítulo 13 de Zacarías, en el versículo 1, dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. En el versículo 6, y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. En la profecía que hace Jesús sobre que sus discípulos se escandalizarían de él, vemos otra vez su soberanía.
cientos de años antes de que nacieran sus discípulos, Él ya sabía lo que pasaría. Y pasaría porque Él así lo planeó. Está controlando todo lo que sucede. Y sabe que sus discípulos van a pecar contra Él en esa misma noche. Van a ser infieles. Dice, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Pero Él va a usar el pecado de ellos para hacerles un bien. Va a permitir que caigan. Van a poder comprobar su debilidad. Su fe será probada. Y Él tiene un gran plan. Al final, todo lo que pasa será para el bien de ellos y para la gloria de Cristo. Escandalizar significa ofender. Se van a ofender de Cristo. Significa tropezar. Verán en Él la ocasión de caer. También esta palabra expresa la idea de que lo van a abandonar. Los discípulos se verán ofendidos por lo que es Cristo, por lo que dice, por lo que hace. No querrán ser relacionados con Él de ninguna manera. Es por causa de Cristo. Y ocurrirá esa misma noche. Parecerán ovejas asustadas que huyen. Lo que sucederá cuando Jesús sea arrestado. Jesús les dice que esa caída momentánea es el cumplimiento de la profecía de Zacarías. Jehová es el que está actuando. En el contexto, Él es el que herirá, el que quitará, el que probará, el que dirá. Es el que ordena a la espada que hiera al pastor. Fue Jehová mismo el que cargó en Él, Cristo, el pecado de todos nosotros. Jehová fue el que quiso quebrantarlo, el que lo sujetó a padecimiento. Fue quien puso la vida de Cristo en expiación. Fue el Padre el que no escatimó a su propio Hijo. El Padre es el que azota al Hijo. El Padre castiga al pastor por el pecado de las ovejas. El pastor fue herido. Esto describe la obra de Cristo en la cruz, donde la ira de Dios que debía caer sobre los que pecaron, cayó sobre Jesucristo. La herida de la que habla Zacarías es como ser azotado hasta morir. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Fue herido para que nosotros fuéramos perdonados. Fue la voluntad del Padre que Él fuera arrestado y abandonado por sus más cercanos seguidores, aumentando su dolor al no haber quien lo consolara, al no haber nadie en el que pudiera apoyarse en esos momentos. La figura de Dios como el pastor y el pueblo como las ovejas se encuentra a lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Cuando el pastor cae, las ovejas se descarrían, se van por todos lados, porque no tienen su punto de reunión. Cuando Jesús es detenido, sus seguidores huyeron, presas del pánico. Esta predicción se cumplió. El pastor fue
herido y las ovejas se dispersaron. Unos versículos más adelante, este mismo capítulo de Marcos, en el versículo 50, dice: entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Y esto ya es parte de los sufrimientos de Cristo. Nadie lo acompañaría en su martirio, y Él ya está camino al Calvario. Hacía muy poco lavó los pies de Judas, esa misma noche. Sabe que el que comía con él lo va a entregar en pocos momentos. Está sufriendo por eso y sabe que sus otros discípulos le fallarán también. Tendrán temor del hombre. No creerán lo que les ha dicho. Lo que les está diciendo en ese momento, no lo creen y lo abandonarán. Todo se está acumulando en su contra y terminará completamente solo. Pero la profecía no se quedó ahí, no terminó ahí. Hay un contraste muy grande. Las ovejas son dispersadas y les dice Jesús lo que tantas veces les ha dicho y que ellos no acaban de comprender ni de creer. Pero después que haya resucitado, sí serán dispersados. Es el resultado de su pecado. Pero les dice: pero resucitaré e iré delante de ustedes como pastor otra vez. El contraste demuestra la esperanza. Primero la oscuridad, después la luz. Primero tristeza, pero hay esperanza que solo puede encontrarse en Cristo. Y les confirma que resucitará. Jesús muestra que Él está llevando a cabo el cumplimiento del nuevo pacto. Deja ver su amor incondicional por ellos, por sus discípulos. Ni su debilidad, ni sus defectos trastornarían los propósitos de Dios. Les dio ánimo al asegurarles que su abandono no sería permanente. Ellos lo abandonarían a Él, pero Él se levantaría y los volvería a reunir a su alrededor. Como ya antes les había dicho varias veces, el anuncio de su muerte va seguido por el anuncio de su resurrección. Era necesario que los discípulos recordaran la gloriosa esperanza de la resurrección durante los oscuros sucesos en el Calvario. Había algo más que el anuncio de su resurrección. También les estaba dando instrucciones precisas de lo que deberían hacer después de su muerte. Después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Después de que Jesús fue arrestado, juzgado y crucificado, los discípulos se dispersaron hasta el momento en que volvemos a verlos juntos nuevamente en Galilea, junto al mar. Algunos de ellos ya estaban pescando otra vez, habían regresado a su oficio de pescadores. Pero los reunió en el templo, donde en el monte donde les había dicho que fueran, ¿no? Sí. Y ahí es donde les da la gran comisión. El estilo de pastorear en el oriente es diferente al
del occidente y de otros lugares del mundo. En el occidente y en estos lugares, el pastor dirige a su rebaño desde atrás. Lo hace por medio de perros pastores a los que dirige con silbidos, con señas. Les dice lo que quiere que hagan con las ovejas. Van los perros, les cortan el paso y van hacia donde él quiere, las lleva hacia donde él quiere. En el oriente, el pastor va delante de las ovejas. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. El Señor está actuando como el buen pastor que va delante de sus ovejas, indicándoles el camino, pasando él primero por donde las ovejas deben pasar. Él va pasando por el valle de muerte, el valle de sombra de muerte, por el que también los discípulos van a pasar después. Además es el buen pastor que reúne nuevamente a las ovejas que han quedado dispersas. En el lugar donde empezó todo, donde los llamó, en Galilea, ahí se reunirá otra vez con ellos, para que ya fortalecidos regresen a Jerusalén a continuar con esa obra de Cristo, de instaurar el reino de Dios en la tierra. Veremos después la autosuficiencia de Pedro. El versículo 29 dice: entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Pedro nunca aceptó lo que Cristo decía acerca del sufrimiento. Si recordamos también que aquí en el Evangelio de Marcos vimos que él trató de persuadirlo para que desistiera en cuanto a eso del sufrimiento. Nunca tal acontezca. Al oír las palabras de Jesús, sin detenerse a pensar, manifiesta su desacuerdo. Dijo de manera tajante que Jesús y las Escrituras, lo que está escrito, estaban equivocadas. Está rechazando cada palabra que dijo Jesucristo. Ni siquiera esperó a que terminara. Ese es el camino del orgullo. Él no escuchó que resucitaría, ni que iría delante de ellos. Solo escuchó que las ovejas serían dispersadas, y él no se humilló. Se sentía fuerte y confiado, y en ese estado no podía ver la palabra de Dios, no podía entender la profecía. No entiende que la confianza de Cristo está basada en que va a resucitar. Solo escucha que Él va a pecar y dice: no, yo no caeré. Jesús se había dicho y nos ha dicho a todos que el costo de seguirlo es la propia vida. Les había dicho que no se podían escandalizar de él. San Marcos 8:38, una de las veces y de las maneras como dice esto, y les dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Debes estar listo para ser avergonzado por causa
de Cristo. Para el mundo es locura, es causa de tropiezo, y Cristo es rechazado, y sus verdaderos seguidores también lo son. Si tú dices que eres creyente, pero el mundo está a gusto, conforme con lo que tú haces, no eres un verdadero seguidor de Jesucristo. Este rechazo del mundo es parte del llamado. Pero Pedro dice: yo no me escandalizaré, y lo haré por mis propias fuerzas. Piensa que es más fuerte que todos. Se sentía superior a los demás. Aunque todos se escandalicen, yo no. Él piensa que debe ser el que guía a todos. Cree que es el que tiene más piedad, más compromiso. Es el más apto. Él es un líder natural. Como si estuviera diciéndole a Cristo: entiendo lo que dices de los demás. Ellos se pueden ofender y pueden escandalizarse de ti. Ellos pueden fallar, pero yo soy diferente. Yo sí soy fiel, yo sí soy valiente, yo estoy determinado. Conmigo si puedes contar. Estaba completamente seguro de sí mismo. Confiaba más en sí mismo que en Cristo. Confiaba más en sí mismo que en la palabra. Cuando alguien se siente fuerte, es solo cuestión de tiempo verlo caer. El problema se llama autoconfianza. Y es fácil que critiquemos a Pedro, y no solo a Pedro, sino a todos los que fallaron de alguna manera. Y en especial nos gusta criticar al pueblo de Israel y decimos: pero ¿cómo hicieron eso? Pero somos muy parecidos a ellos y a Pedro. Muchas veces nos cuesta trabajo reconocer nuestra debilidad. Podemos estar agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y por lo tanto decir que estamos decididos a amarlo. Pero eso no es suficiente para que lo sigamos como debemos. Nos puede pasar como a Pedro, que pensemos que con nuestro empeño, con nuestra determinación y con nuestro esfuerzo lograremos vencer nuestro pecado. Sin embargo, vemos que fracasamos y reconocemos que el pecado mora en nosotros, que nos ha debilitado y nos ha causado más daño de lo que nos damos cuenta. Por lo que si dependemos solamente de nosotros mismos, no podemos avanzar. El apóstol Pablo tuvo que declarar que había descubierto en sí mismo esta realidad. Si por un lado se deleitaba en la ley de Dios, pero aunque él quería vivir una vida santa de acuerdo a los principios, se daba cuenta que el resultado era frecuentemente lo contrario, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y aunque se esforzaba con toda su mente, con todas sus emociones y con toda su voluntad, queriendo vivir una vida santa, semejante a la de Cristo, sus recursos propios resultaban insuficientes.
por esa debilidad nuestra y por nuestra incapacidad, es que Cristo nos da la victoria. Por eso es necesario el nuevo pacto. Él lo hace todo. Él pone a nuestro alcance lo que necesitamos. Él nos da el Espíritu Santo. La santificación la debemos buscar, es nuestra responsabilidad, pero la victoria es de Él, porque Él venció el pecado. La única manera como creyentes que podemos superar nuestras debilidades es admitiendo que las tenemos y buscando consecuentemente la gracia del Señor y el poder del Espíritu Santo para de esta forma poder vencerlas. Pedro no quiso creer lo que decía Cristo, no quiso creer que era capaz de escandalizarse de él y tuvo que aprender por medio de un duro y amargo fracaso que el Señor lo conocía mucho mejor que lo que él se conocía a sí mismo. Esa fue la razón por la que Jesús anunció y permitió su caída. Era necesario que descubriera su debilidad para que la pudiera enfrentar. Fue un descubrimiento muy desagradable, pero totalmente necesario. La palabra tiene advertencias para nosotros que somos de la misma naturaleza que Pedro. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu, dice Proverbios 16:18. El que confía en su propio corazón es necio, dice Proverbios 28:26. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Regresando a Marcos, en el versículo 30, después de que Pedro habló, dice: y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Jesús le repite a Pedro lo que va a pasar. De cierto te digo. Ahí la palabra que se usa es amén, que significa verdad, cierto. Muchas veces usamos esta palabra después de que decimos algo y decimos amén. Pero esa palabra es la que se traduce como de cierto, cuando Jesús hace declaraciones solemnes. Te aseguro, sin ninguna duda, que tú, Pedro, que acabas de decir que aunque todos se escandalicen, tú no, esta misma noche, en unas pocas horas, antes de que amanezca, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, tú me negarás 3 veces. Los detalles debían humillar a Pedro. Él conoce todo, sabe exactamente todo, no solo el tiempo. Esa misma noche también está el canto del gallo. Yo lo sé todo, Pedro. Estoy controlando los detalles. No me digas que tú eres más poderoso que yo. Jesús lo está tratando con amor, como el buen pastor. Le dice que él no es la excepción, que será peor que los demás. 3 veces lo negará. En el versículo 31 vuelve a hablar Pedro. Mas él,
Con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. En lo que Jesús le muestra paciencia y amor, Pedro en su corazón sigue diciendo: no, 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 yo no. Dice que habla con mayor insistencia, con más pasión, con más determinación. Aún si tengo que morir, yo no haré lo que tú estás diciendo. Yo no te negaré. Ni siquiera se da cuenta de que su réplica en contra de las palabras de Jesús son en realidad solo osadía y falta de fe. ¿Por qué falta de fe? Porque no cree lo que Jesús le está diciendo. No lo cree. Recordamos el proverbio: el orgullo viene antes de la caída. El que se siente seguro caerá. De los discípulos, solo Judas será peor que Pedro. Vemos la influencia que tiene Pedro en los demás. Todos se unen a Pedro. Su actitud de orgullo es contagiosa. Si Pedro puede, también nosotros podemos. Si Pedro puede contradecir a Jesús, también nosotros podemos. Si Pedro no le cree a Jesús, tampoco nosotros. No somos menos que Pedro, somos tan fuertes como Pedro. Tenemos la misma seguridad que tiene Pedro. Todos tenemos confianza en nosotros mismos. Y esa confianza en nosotros mismos es algo que se inculca. Debes tener confianza en ti mismo. Debes creer en ti. Y tenemos una responsabilidad. Los discípulos no son hipócritas. Son sinceros. No quieren traicionar a Jesús. Quieren hacer lo correcto. Quieren hacer lo que está de acuerdo a la palabra. Han estado perseverando. No es su deseo ni su intención traicionar a Jesús. Pero están ebrios de autoconfianza. Un borracho, tratando de manejar a su casa, dice: yo estoy bien. Me siento tan seguro que mi familia puede ir conmigo y voy a manejar muy bien. Y él es sincero. Cree que verdaderamente puede hacerlo, que puede hacerlo mejor que nunca. El orgullo es así. Te hace no darte cuenta de la realidad. El borracho, cuando toma, piensa que puede hacer las cosas mejor que nunca, que puede manejar mejor, que puede pelear y vencer a todos. La realidad es que no puede. El orgullo es una trampa grande para tu alma. Dios te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Si alguien se acerca a ti y te dice cosas sobre ti, sobre tu corazón, tú le dices: tú no sabes, tú no estás dentro de mí. Pero Dios te habla, conoce tu corazón mejor que lo que tú lo conoces. La advertencia es que no sabes a dónde llegaría tu pecado si Dios no lo hubiera refrenado. No sabes qué hubiera pasado si Dios hubiera permitido más tentaciones o más pecado. Hubieras pecado más de lo que piensas. La persona orgullosa no ve la bondad de Jesucristo. Están ciegos
a su cuidado. No menosprecies la profundidad del pecado. Cualquiera de nosotros puede caer como Pedro, si es arrogante, si piensa que se conoce, si cree que él nunca haría eso. Si nos acercamos al pecado porque pensamos que somos fuertes y confiamos en nosotros mismos y decimos, yo no caeré, estamos en grave peligro. Está una historia de un hombre que quería contratar a un chofer para él. Tenía tres candidatos y le dijo a uno, ¿qué tanto te podrías acercar al límite de la carretera, al barranco? Dice, no, yo soy bueno, yo me acerco a 20 centímetros y no caigo. El otro dijo, yo voy en el límite, 1 centímetro, de ahí voy. Y el otro le dijo, pues yo me mantendría lo más lejos que pudiera del barranco. ¿A quién creen que contrató aquel hombre? ¿A los que se sentían muy seguros? Si decimos, yo puedo, yo soy muy valiente, yo no caigo, estamos en peligro muy grave. Mira cómo a la hora de la persecución todos abandonaron a Jesucristo. No somos tan santos como pensamos, no somos tan fuertes como pensamos, ni tan hábiles. Somos pecadores también. Entre más tiempo tenemos en la iglesia, más podemos parecernos a Pedro. Hemos crecido en confianza y queremos hacer un despliegue de nuestros dones. Pensamos que sabemos, que hemos aprendido mucho, que tenemos experiencia. No nos humillamos y entonces viene la caída. Sin embargo, aunque el pastor fue herido, va a cumplir su propósito. Como buen pastor, va a restaurar a sus discípulos. Lo que va a pasar le va a servir a Pedro para madurar. Pedro sería restaurado y al final regresaría. Jesús le había dicho, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Y Pedro terminó su vida también muriendo por Cristo. Así fue. Pero en esos momentos el valor de Pedro se vino abajo. Negó y abandonó a Jesús a fin de librarse del sufrimiento en el atrio de la casa del sacerdote. Luego fue restaurado para después seguir y servir a Jesús durante muchos años. Este proceso de restauración pasa necesariamente por reconocer esta debilidad moral que el pecado ha producido en nuestro ser. Para Pedro tuvo que ser muy doloroso que Jesús le preguntara 3 veces si lo amaba cuando se reunió con él, con los discípulos, ahí a la orilla del mar de Galilea. Probablemente esa pregunta 3 veces correspondían a las 3 veces que había negado al Señor. Pero tenían el propósito de hacer reconocer
a Pedro que Jesús lo conocía mejor que lo que él se conocía a sí mismo. Al final el apóstol tuvo que confesar: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Esta experiencia de fracaso a la que llegó por el exceso de confianza en sí mismo, lo llevó con el tiempo a tener una actitud muy distinta. Vemos lo que escribió años más tarde. En su primera carta él escribió: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y dice: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Pedro no solo aprendió a desconfiar de su propia capacidad, sino que también llegó a juzgar más benévolamente a los demás cristianos. También todos los demás discípulos decían lo mismo. La reacción de Pedro fue la más evidente, como tantas otras veces. Él era muy impetuoso, pero no era el único que pensaba así. Es caer en la tentación cuando confiamos en nosotros mismos. El consuelo no era nada más para Pedro. Les dijo a los 11: después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aún antes de que fueran esparcidos, les dijo que los reuniría y serían restaurados. La gracia sería mayor que su maldad. El orgullo de los 11 contrasta con la humildad y mansedumbre de Cristo. Estaba por entrar en el momento de su más grande humillación. Poco después iba a morir en la cruz para llevar los pecados de ellos, incluido ese pecado del orgullo, junto con los pecados de todos los que creerían en él. ¿Quién de nosotros, como discípulo de Cristo, no ha dicho, o por lo menos no ha pensado: yo nunca negaré a Cristo, yo nunca me avergonzaré de Cristo ni del Evangelio, aunque todos lo hagan, yo nunca lo haré? Tal vez no has caído, tal vez sí. De cualquier manera, no te olvides que el único fuerte y el que va adelante es Cristo. Él es el buen pastor. Síguelo y serás fortalecido y serás restaurado.